Recuerden que en el curso pues no hay verdades absolutas, ¿cierto? Digamos que pues gracias a Dios logramos tener acá este tema para compartirles a ustedes. No me las sé todas, pero igual vamos a ir buscando lo que no sepamos también por enriquecer nuestra clase. Perfecto. Bueno, ya que resolvimos entonces el tema de baterías, vamos a responder la pregunta que me estaban haciendo y es la siguiente. Voy acá. La Tierra es esférica. Mentira, no, la Tierra es plana, muchachos. Mentira, no, obviamente no. Ok. Ese sí era un chiste que es bueno recordar. La Tierra es como si fuera una papaya, vamos a dibujarla así. Muchachos, por decir que la Tierra es plana. Es más, vea, la Tierra es plana y ¿sabes hasta dónde llega? Pues, ok, muy bien. Perfecto. Vamos a decir que la Tierra está girando alrededor de un eje que pasa por aquí. No es cierto, pero me funciona para lo que les quiero ilustrar. La Tierra realmente está inclinada como unos 18, 23 grados. 18 creo. 18.6, algo así. Perfecto. Entonces tenemos lo siguiente. Al centro de la Tierra hay una distancia, llamémosla R1, y acá R2. Ahí en este punto. Usted puede ir ahí donde había una estudiante que viajó con nosotros, que era de Nariño. Y en Nariño pues hay una cercanía al Ecuador, entonces usted puede pararse en cierto punto en el Ecuador y decir, yo tengo parte de mi cuerpo está en el hemisferio sur y parte está en más bien, voy a decir al contrario, parte de mi cuerpo, en este caso va a ser así, parte de mi cuerpo está en el hemisferio sur y parte de mi cuerpo está en el hemisferio norte, con la línea pasando entre sus pies. Perfecto. Entonces usted dice, parte de mi cuerpo está aquí, parte de mi cuerpo está aquí. Ya le dejo la duda si eso es cierto o no y por qué. Muy bien, ¿qué pasa acá? Vamos a decir que en este punto, sobre la superficie, hay una fuerza 1, que es el producto de las masas, junto con una constante que se llama la costumbre de borrar así, muchachos, me disculpan. Producto de la masa de la Tierra, la masa del objeto, dividido la distancia 1 al cuadrado. Y hay otra fuerza acá, que la voy a llamar la fuerza 2, que es menos la constante de gravitación universal, la masa del objeto, la masa de la Tierra, la masa del objeto, dividido la distancia 2 al cuadrado. La pregunta es la siguiente. Esta fuerza realmente es el peso, solo que calculada con la ley de gravitación de Newton, que matemáticamente funciona, es un acercamiento bastante bueno, pero que conceptualmente no tiene validez, no es correcta. Falla en algunas predicciones, pero no vamos a entrar en detalle en ella en este momento. Perfecto. Ese es exactamente el peso. ¿Qué pasa? Conforme esta distancia al centro de la Tierra es mayor, ¿la fuerza es menor o mayor? ¿Qué le pasa a la fuerza? Es menor. Entonces, entre más lejos esté del centro de la Tierra, la fuerza es menor. Es decir, que acá donde usted pone sus pies, uno en un hemisferio del planeta y otro en el otro, es mucho más fácil lanzar un cohete porque el peso del cohete es menor. En este punto sería mucho más grande. Si ustedes observan en un mapa dónde están los lugares de lanzamiento del Apolo 13 o dónde está el lugar de lanzamiento del Apolo 13, de la misión Apolo 13. Se fue el internet, muchachos. Lo más cerca del Ecuador posible. Exacto. ¿Para qué? Como para que la distancia sea algo así, alguna ley, algo así, no sé. Para que la distancia al centro de la Tierra sea lo más pequeña posible. Más pequeña posible, pues obviamente lo más larga, perdón, lo más grande posible, porque el planeta es ovalado, es achatado. Entre más cerca esté al Ecuador, más lejos va a estar del centro de la Tierra, y conforme esté más lejos del centro de la Tierra, menos fuerza tiene por la Tierra, es decir, el peso es menor. Eso indicaría que la velocidad para lanzarlo va a ser un poquito más pequeña. Sin embargo, en el centro de la Tierra la fuerza uno pensaría que es infinita. El problema es que la Tierra funciona como si fueran cascarones. Este tema de gravitación funciona como si fueran cascarones, como si fueran cebollas. Y en el centro de la Tierra, pues, ¿qué encontrarías vos? ¿Cuánta parte de la Tierra?
Ahí está la pregunta. Ninguna, entonces ¿cuánto valdría la fuerza? Perfecto. Ahora bien, si usted lo lanza más cerca del ecuador, el peso de esa estructura es más pequeño y como es más pequeño es mucho más fácil de elevarlo, no necesita tanto combustible. Ahora bien, usted tiene que tener en cuenta que esta no es la razón por la cual es más pequeño el peso en el ecuador. Realmente la razón es como un 65% de esto y un 25% de esto. La razón es por la rotación de la Tierra. Les dejo la referencia, libro de física del señor Resnick. Siempre lo recomiendo. Resnick. Como Resnick. Como Nickelodeon, Resnick. El libro de Resnick es un libro excelente para estudiar física, muchachos. Y créanme que tiene muchas de las preguntas que ustedes alguna vez en su vida se hacen al respecto y otras que uno casi que ni se hace. Es un libro muy muy bacano. Es un nivel más bien como estilo Sears. El libro Sears y el Resnick son muy parecidos, son muy similares. Y las preguntas que hace el Resnick son muy aplicadas. Son muy aplicadas, se lo recomiendo. Resnick y Holiday. Es correcto, Holiday. Por efecto de la fuerza centrífuga, por la rotación de la Tierra. De hecho, la fuerza centrífuga no es tan fuerza, muchachos. No es una fuerza, de hecho, se conoce como una de las pseudofuerzas. Muy bien. Después de responder estas preguntas, básicamente es por la rotación. Debemos decir que esa ecuación, que se conoce como la ecuación básica de la hidrostática, todo lo que tiene, toda la información que tiene, me permite a mí utilizarla para varias cosas. ¿Cuáles son esas varias cosas? Una, por ejemplo, es decir, o concluir más bien, y les dejo esto de tarea, esto tiene que ver con un desarrollo matemático, concluir lo siguiente, que si tengo un fluido, cualquiera, voy a comparar en dos partes, es una fuerza ficticia o pseudofuerza que llamamos. Voy a comparar lo siguiente, muchachos. Tengo un recipiente, puede ser un líquido, pero puede ser también un gas. Voy a dejarlo así para que ustedes no crean que solamente es en líquidos. Y sobre ese sistema voy a tomar dos puntos, cualquiera, el punto 1 y el punto 2 poéticamente hablando. Y el punto 1' y el punto 2'. ¿Qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal, una manera de decirlo, es que la presión se transfiere a todas las partes del fluido de la misma manera. Pero una forma más, digámoslo así, más rigurosa de decirlo es la siguiente. Si yo tengo la presión en un punto y la presión en otro punto, puedo hacer una resta de ellas. Presión 2 menos presión 1, primas. O puedo dejarlo sin primas también. Démoslo sin primas. Voy a tomar este, el de la izquierda. Presión 1 y presión 2. Voy a hacer una diferencia entre los dos. Matemáticamente yo puedo hacer lo siguiente. Aquí le sumo una cantidad C. Pero si le sumo una cantidad C, pues ¿qué esperan que ocurra? Que a la otra también le sumo una cantidad ¿qué? C. Básicamente, yo a esto lo podría llamar P1', P2', perdón, y este P1'. Es decir, que tener el sistema en esta configuración o en esta es lo mismo para las diferencias de presión. O de una manera más poética, hablándolo, la adición de una cantidad C a las presiones no afecta la diferencia de presión. Es decir, si yo le agrego a este una presión externa llamada presión atmosférica, que para el caso es C, esa presión se le suma a este punto y se le suma a este punto. Eso es lo que está diciendo.
de tal manera que me genera dos nuevas presiones en los mismos puntos. Palabras más, palabras menos. La adición de una cantidad cualquiera a la presión en uno de los puntos se traslada a cualquiera de los otros puntos del fluido. Eso se conoce como principio de Pascal. Si usted le genera presión al fluido en un punto, se traslada a todos los puntos del fluido. Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Aunque ahí es una demostración más matemática, esa es la traducción que nosotros hacemos de lo que vemos matemáticamente. ¿Dudas? Pregunta, muchachos. No, profe, está bien. ¿Está bien? Listo, perfecto. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Por fin un ejemplo. Bueno, listo. El ejemplo dice lo siguiente. Pueden tomar nota, muchachos. Suponga un fluido en equilibrio. Suponga un fluido en equilibrio. Y ya. Determine la diferencia, determine la variación de la presión dentro del fluido. O la diferencia de presión entre dos puntos del fluido, que es lo mismo. Y ya les voy a decir cómo lo hacemos. O cómo se resuelve. Esta es una tinta muy buena. De lo que me he dado cuenta es que no pasa solo en este tablero, sino en todos los tableros. Pero listo, ahí está. Bueno, determine la diferencia de presiones entre dos puntos del fluido. Y el grafiquito es este, solo que con dos arriba y con uno abajo. ¿Por qué? Pues muchachos, me lo aprendí así. Si no lo hago así, no lo resuelvo bien. No, realmente no, ¿ves? Sino para que quede claro que no depende de la configuración. Realmente no depende de la configuración. No está mojado todavía. Muy bien. Tomen entonces este gráfico. Un punto 2 aquí y un punto 1 aquí. Con una presión 2 y una presión 1. La aceleración gravitacional es vertical hacia abajo en dirección K, menos G en dirección K, y los puntos están separados una distancia H. Entonces van a determinar, por favor, cuál es la diferencia entre la presión 2 y la presión 1. Si quieren pueden partir de esta ecuación o pueden partir de lo que intuitivamente saben o recuerdan que hayan visto de pronto sobre estos temas. 2 minuticos para resolver y enseguida volvemos a la misma ecuación y demás. Ya entraron todos, perfecto, muchachos.
Escriben muchachos que algunos no pudieron ingresar a la clase. Como que el enlace no les funciona. Extraño. Ah, ya, perfecto. Listo, está bien, no hay problema. Ok, no hay problema. Muy bien. Entonces vamos a continuar en la clase. Y para continuar en la clase debemos resolver este enunciado, y para ello entonces vamos a decir en este ejemplo que supongamos el fluido en equilibrio. ¿Qué significa que esté en equilibrio? Que no lo está desplazando, su velocidad es nula. Hace parte de la hidrostática que llamamos, de la hidrostática. Entonces, ¿qué es la diferencia de presión? Esa diferencia de presión, y esta es la parte matemática que queda, digamos así, de homework para ustedes, es una integral. Los que quieran resolverla no tienen que hacerlo, pero está bien, de una fuerza externa punto el desplazamiento, punto dr, donde ese dr permítame muchachos, porfa, qué pena. Me escriben acá que no pueden ingresar. Extraño. Ese dr sería un desplazamiento en esta dirección que une los dos puntos. Sin embargo, ese dr que hay ahí se puede descomponer en un dr vertical y en un dr horizontal. Como la fuerza solamente es vertical, esto se llama un producto punto. Para este producto punto solamente queda el de la trayectoria vertical, es decir, la fuerza externa por un dy. O palabras más, palabras menos, en el producto punto entre la fuerza externa, que es vertical, y el diferencial dr, solamente va a ser diferente de cero cuando tome yo dy en dirección j. Esto es un menos dy en dirección j. En dirección j. Correcto, sí, en dirección k. Qué vergüenza, muchachos. Era para ver si estaban atentos. En dirección menos k. Correcto. En dirección menos k. Queda entonces el producto de la fuerza externa por el dy. Es decir, si quieren acá yo se los escribo más exactamente. Esto es la fuerza externa punto dx en dirección, como está la configuración, este sería I, este sería K, menos K hacia abajo, dx en dirección, menos dx en dirección I, menos dy en dirección K. Producto punto entre este y este, la fuerza externa es la masa por la aceleración gravitacional, que está en dirección K, es negativa, por menos dx en dirección I, y menos por menos me da más, masa por gravedad en dirección K por dy en dirección K. Producto punto entre K e I es nulo, es cero, porque ellos dos son perpendiculares, entonces esto me da cero. Esto me da cero en esta parte de la expresión matemática, y solamente queda masa por gravedad por el dy. Y K por K es 1. K por K es 1. Muy bien. Preguntas. Es decir, entonces lo siguiente, que esto queda masa por gravedad por dy, la integral de dy, con este signo menos que hay acá, es igual entonces
a menos la densidad por la gravedad. Nosotros no lo habíamos puesto masa, perdón, densidad. La fuerza no es con masa sino con densidad, muchachos. Yo sí decía. Aquí es densidad por gravedad por la integral entre un punto 1 y un punto 2. Entonces me va a dar simplemente acá la multiplicación de menos la densidad por la gravedad por la posición y en y o la altura en y2 menos la altura en y1, es decir menos la densidad por la gravedad por la separación entre y2 y y1, o sea la separación entre estos dos puntos, las alturas entre ellos, que en este caso la llamamos h, o lo que es lo mismo que la diferencia de presión E menos ρ por G por H, menos ρ por G por H. Muy bien, vamos a traducir eso aquí en un instante. Vamos a traducirlo aquí. Permítame un instante, muchachos, por favor. Yo hago algo acá para que uno de sus compañeros pueda ingresar. También hay uno que no ha podido ingresar y no sé por qué no lo deja ingresar. Todos han podido ingresar desde el Classroom. No sé por qué no. Profe, ¿será que de pronto el compañero está entrando desde el correo diferente al institucional? No sé, eso es lo que me parece extraño. Porque él está aquí. Bueno, no aparece acá. Parece no se ha escrito en el caso. Me dice que ingresa desde el correo institucional, no lo deja. Que ingresa desde la clase, desde el correo también aparte y tampoco lo deja. Vamos a ver aquí entonces si de pronto podemos. Qué pena ahí, muchachos, porfa. La idea es que ninguno se quede por fuera, ¿cierto? Me disculpan un momentico. Extraño. Bueno, no sé. Tampoco deja invitarlo al Classroom. Extraño. Bueno, muchachos. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso entonces? En resumidas cuentas, quiere decir lo siguiente, que tenemos la siguiente ecuación. La diferencia entre las dos presiones es menos la densidad por la gravedad por la altura. ¿Eso qué indica? Que la presión en 1 es la presión en 2 más ρGH. Y esto, en resumidas cuentas, es lo que le enseñan a usted como la presión hidrostática, ¿cierto? La presión hidrostática. La presión en el punto más abajo del fluido es diferente a la presión que hay en la parte superior. ¿En qué factor? En el factor de la densidad por la gravedad por la altura. Conforme hay más profundidad, aumenta la presión en ese punto. Conforme hay menos profundidad, disminuye. Es más, si usted se da cuenta, dependiendo del fluido, aumenta la presión. Es decir, que la presión es diferente, las variaciones de presión son diferentes en el agua a la que hay en el aire. Adicionalmente, depende de la ubicación. Y no solamente eso, sino que si usted se da cuenta, si no hay diferencia de alturas, ¿qué pasa con las variaciones en la presión? ¿Son qué? Son nulas. Note entonces el siguiente ejemplo. Tengo un recipiente que tiene los siguientes
los siguientes, digámoslo así, cilindros. 3, 4 cilindros. Hay 4 cilindros ahí. Y a usted le dicen que el fluido llega hasta un punto cualquiera en ellos. Acá así, así, así y así. Y le están pidiendo cuál es la presión en el punto A, en el punto B, en el punto C, D acá más bien, D, E y F, donde este punto A, este punto B dista de D una altura H. Acá B y A están en la misma línea horizontal. Ahí se distan H. Entre esta línea y F hay H. Y entre esta línea también hay H. La pregunta es cómo se relacionan todas las presiones. Tienen 2 minuticos para resolverlo, muchachos. Los escucho en 2 minuticos. ¿Sí queda claro el enunciado? ¿Cómo se relacionan las presiones? Preguntas. Dudes. Muy bien, porque de hecho yo ahorita recibí algunas invitaciones, muchachos, algunos no aparecen en el Classroom, no sé por qué, pero bueno. Y recibí algunas invitaciones, pues algunos intereses de ingresar a la página. Algunos intereses de ingresar a la página, pero no subió. No dejaba aceptarlos ni rechazarlos, así que pues ni modo, perfecto. Vamos a ver si haciendo aquí un cambio cambian algo supuestamente. Vamos a ver. Se ve mejor. Pues tampoco que digan que bruto, ¿cierto? La tarea la sube al Classroom. Sí, cuando lo subo al YouTube quedan en HD. Profe, ¿por qué el cambio de presión es igual a la integral espacial de la fuerza? Eso no era trabajo, correcto. Porque el cambio de presión es equivalente al trabajo que se realiza para llevar a un objeto de un punto a otro. Es equivalente al trabajo. Es correcto.
Ahora bien, la otra tarea es la que les voy a decir un poco más adelante. Entonces, preguntas, ya pasados los 2 minutos. Preguntas. ¿Cuál es la diferencia o cómo se relacionan las presiones aquí, en ese gráfico, en ese dibujo? Se relacionan de la siguiente manera. La presión en A y la presión en B son ¿qué? Las mismas, porque están a lo largo de la misma línea horizontal. La presión en A, ¿cómo es comparada con la presión en C? La presión en A es mayor, ¿por qué? Porque A se encuentra más abajo en el recipiente que C. Y la diferencia tiene que ver con la densidad, la aceleración gravitacional y la diferencia de alturas. Lo que sí es correcto es decir lo siguiente, que si en A es mayor la presión, en B por transitividad también es mayor la presión. Pero es lo mismo decir la presión en C que la presión en E, que la presión en F, que la presión en D, porque todas son las mismas. Razón, están a la misma altura. ¿Sí es correcto eso o no? Entonces, tarea número 1. Tarea número 1 para la siguiente clase. Revisar. Usted se va a ir a este dibujo y va a revisar si los recipientes tendrían esta diferencia en la superficie. O sea, si en uno es más alta en la superficie que en otro. Y si esto es correcto, adicionalmente teniendo en cuenta eso que acabamos de decir. Esto es como el tubo Venturi o este es de aerodinámica. El Venturi es de aerodinámica efectivamente, pero este tiene que ver con algo parecido a lo que veremos en Venturi, por eso lo dibujo ahí, es correcto. Listo. Solamente que en este caso el fluido está en reposo. Ahí el fluido está en reposo. Entonces esa es la primera parte de la tarea. Esa estaría obligatoria, no calificable, o sea, eso es para que la discutamos en clase. La otra sí es calificable. La otra sí tiene nota. La otra sí tiene nota. El profe ya subió los demás clases a su canal de YouTube, ¿verdad? No, aún no. ¿Cuál es la segunda parte de la tarea? Ya les digo. Aún no, porque pues hemos tenido inconvenientes con la conexión a internet, pero ya vamos a empezarlos a subir más ágilmente, diría yo.